Última parte del diploma, desarrollando las funciones del Parlamento. En esta primera charla nos va a acompañar el profesor Pedro Hernández Chávez, quien es director del Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres. Además, tiene una larga experiencia en el Congreso como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como de algunas comisiones investigadoras que se han desarrollado en el periodo legislativo anterior. Asimismo, es un destacado investigador en la materia. El tema que va a tratar el profesor Hernández Chávez en esta oportunidad es la función legislativa. Así que, sin más preámbulo, les dejo en el uso de la palabra, brindándole un fuerte aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Gutiérrez, por la invitación. Muchísimas gracias, editorial Grigle. Muchísimas gracias al Instituto de Derecho Público por permitir acompañarlos en esta oportunidad. Como bien mencionaba el maestro Gutiérrez, yo tengo el encargo de, con ustedes, abordar el día de hoy algunas consideraciones generales sobre lo que es la función legislativa, ¿de acuerdo? Y obviamente hemos tratado, además de ver la parte de la función legislativa, también analizar algunos aspectos que pueden pasar por la parte procedimental y finalmente, en una tercera parte de lo que las ideas que quiero compartir con ustedes de hoy, abordar lo que viene a ser lo que se ha venido en llamar por el Tribunal Constitucional la exigencia deliberativa de la dinámica decisoria del Parlamento, ¿no? A raíz de la sentencia 06-2018 de noviembre del año pasado, que es una sentencia reciente, que es una sentencia que abordó una modificación a algunas normas del reglamento del Congreso, y que en la cual el Tribunal Constitucional realiza justamente este análisis como una suerte de estándar para garantizar cierto nivel de deliberación en la institución parlamentaria. Entonces, con esta suerte de perspectiva esquemática de lo que vamos a ver, primero la función legislativa, después algunos aspectos vinculados al procedimiento legislativo y finalmente a esta exigencia deliberativa para la elaboración de normas. Pasemos pues a lo que vamos a tratar el día de hoy, con la solicitud, sí, por favor, de que si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario que se quiera hacer, tenemos el número adecuado como para poder realizarlo sin necesidad de esperar el break o algún tipo de, la combinación de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, les he planteado unas diapositivas que me parece que la tienen ya ustedes en la mano, para intentar un poco tener la perspectiva esquemática de lo que vamos a ver. Cuando se analiza la parte orgánica en general de la Constitución, es importante entender, por lo menos tener claro, cuál es un poco el propósito de que existan determinados órganos constitucionales. Primera precisión que vamos a utilizar: la palabra órgano constitucional está referida en general a un poder del Estado o un organismo constitucional autónomo, ¿de acuerdo? El Congreso, el Parlamento, es un poder del Estado y se entiende que está contemplado a nivel constitucional como parte de ese pacto social porque alguna finalidad tiene. Entonces no es que el constituyente estaba aburrido y se le ocurrió crear algo por crearlo, ¿no? Y este es un tema importante porque a veces, cuando nunca falta las críticas a las instituciones, a veces las críticas pasan por ser muy irracionales. Entonces, claro, uno ve que algo funciona mal y la salida o la solución es, ¿sabes qué? Vamos a desaparecerla, ¿no? De suyo se me ocurre, por ahí algún periodista que siempre fue un poquito respondón, como el señor Bailey, en algún momento en alguna elección planteaba que, por ejemplo, pues la gente no vote, o como parte de su famosa propuesta era, vamos a desaparecer el Congreso. Bueno, eso no puede darse. Y no puede darse por una razón muy simple, porque aquí, más que una existencia caprichosa, existe una fundamentación. Y el Congreso, como todo órgano constitucional, el Ejecutivo, el Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, todos son órganos que existen
para realizar una finalidad. Y eso tal vez es el aspecto más importante, por eso hemos querido partir justamente de esa idea para desarrollar todo lo demás. Uno de los académicos, que por cierto es un lujo tenerlo en el Congreso, ustedes lo tienen, gran amigo César Legado Guembes, es uno de los que más conoce derecho parlamentario de este país, si es que no es el que más conoce, vamos a ser claros. Y él, por ejemplo, señala que la finalidad del Parlamento la maneja con una perspectiva doble, ¿no? Entonces él dice, en la lógica de la democracia representativa, buscar asegurar la discusión y la deliberación de los representantes sobre las cuestiones puestas en su conocimiento. Cualquier cosa, que puede ser un proyecto de ley, puede ser una moción de orden del día, puede ser un pedido de control político, lo que fuere. Sobre eso, los representantes se pronuncian como una suerte de espacio deliberativo, de discusión. No hay que olvidar que la conformación de los congresos, sea que tengas una cámara, dos, o como ha pasado a lo largo de la historia del digamos, moderno, el constitucionalismo, la Constitución de 1823 en el Perú contemplaba 3 cámaras. La Constitución de Francia en 1793 contemplaba 4. O sea, dependiendo. Lo cierto es que ahí, en ese espacio, confluyen los representantes de la gente. Y confluyen para algo. Bueno, esto es lo que nos dice Legado Guembes. ¿Para qué? Para buscar asegurar que esos representantes, que son surgidos de la sociedad plural, discutan y deliberen. Pero además, y hay una segunda finalidad, que es garantizar un mínimo básico y elemental de control que impide el ejercicio autocrático del poder. O sea, si así como necesito dar leyes y representar, también necesito otro órgano llamado ejecutivo, sea en un modelo parlamentario, presidencial o semipresidencial, pero responsable de gobernar, también es parte necesaria de su existencia. A ese órgano el Parlamento también lo fiscaliza. Y de estas dos ideas planteadas como finalidad por el maestro Legado Guembes, podemos hacer todo lo vinculado al Parlamento. Porque en esas dos finalidades uno encuentra, y esto ya salimos un poco del derecho constitucional y nos vamos un poco a la lógica, de las finalidades, o para cumplir las finalidades se asignan funciones. Y las 3 clásicas funciones del Parlamento están en estas dos finalidades. 1, representar. Función representativa típica y clásica de un parlamento, que es algo así como convertirse en el espacio donde confluyen todos los que van a tener la voz de la gente. 2, discutes, deliberas, debates y decides sobre qué. Normalmente, en una perspectiva del Estado de Derecho moderno, para dar las grandes leyes generales que van a ser el parámetro conductual de la gente. Función legislativa. Y en la segunda finalidad, que es garantizar que el ejercicio del poder que tiene a cargo otro órgano constitucional llamado ejecutivo, se realice con un parámetro de respeto y de fiscalización y control mínimo. Y ahí tenemos la tercera función, la famosa función de fiscalización y control. Que por cierto, ojo, no son lo mismo. ¿De acuerdo? La función de representación, yo le he preparado en la diapositiva, ustedes tienen algunas, hemos tratado de tener una ayuda para algunas cosas que van a acompañarnos en la disertación. Procura concretar compromisos electorales o atender demandas de la población, obvio, dentro del marco constitucional y legal establecido. Hay mucha gente que a veces piensa que el congresista, de manera individual, o el Congreso, está para pues defender intereses particulares o para conseguir un trabajo. Claro, yo podría entender que a veces el voto, mucha gente lo termina definiendo por eso, porque mi amigo va a ser congresista y necesito que me ubique. Bueno, pues, pero aquí tienes una limitación. Eso no es parte de la función representativa, porque tu función representativa tiene como marco de actuación que sea constitucional y legalmente posible. Y no es función de un congresista buscar trabajo a nadie, ni traficar influencias, etcétera, etcétera. Pero sí representas, ¿por qué? Porque tienes que, uno, si te has elegido con un programa que tú planteaste a tus electores, hay un compromiso electoral que cumplir. Pero también hay un conjunto de necesidades que esa gente tiene y que tú, en la medida de tus competencias, puedes también traducir. ¿De acuerdo? Una función de fiscalización y control, que obviamente son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre fiscalizar y controlar en términos parlamentarios? Básicamente,
se fiscaliza cuando se toma conocimiento. Entonces, un típico caso de función de fiscalización es por lo menos informarse, o por lo menos lo que tal vez constituye uno de los instrumentos más importantes en la dinámica parlamentaria de fiscalización, que es la conformación de comisiones investigadoras, por ejemplo, que a diferencia de lo que el común de la gente piensa, no tienen ninguna perspectiva sancionatoria. Una comisión investigadora de un Congreso lo único que hace es poner en el debate público el conocimiento de hechos de interés público. Y lo más que te hace es sacar conclusiones, uno, para que la opinión pública sepa qué pasa, y dos, para que los que tienen competencia de sancionar políticamente o jurídicamente, y me refiero políticamente, por ejemplo, se me ocurre pues la comisión de ética, pues, ¿no? Se me ocurre. O tal vez una acusación constitucional, ¿ok? O jurídicamente un fiscal o un juez puedan a partir de esas conclusiones hacer su competencia, pero no sanciona. Entonces es un típico caso de función fiscalización. ¿Y qué es una función de control? Aquella que además de eso supone un pronunciamiento que exige responsabilidad. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de los famosos mecanismos de control político, ahí sí estamos hablando de una función de control típica. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí vas a exigir o vas a poner en condicionamiento, a partir de lo que escuches, la posición que tiene el Congreso respecto al particular. Y finalmente, la función legislativa, que por cierto hay que señalar, no es la función típica del Parlamento. Es tal vez la función que históricamente mayor relevancia le ha dado. No hay que olvidar que muchas de estas funciones, sobre todo la legislativa, cuando nos ubicamos históricamente en el famoso Estado absoluto, donde el monarca concentraba todas las funciones, era de él legislar. Con el tiempo y con el empoderamiento de los parlamentos, ese monarca fue cediendo funciones, en la lógica obviamente europea continental del parlamentarismo, y hasta el día de hoy se desprendió de todas. Por eso hoy se suele decir el rey reina, pero no gobierna, porque verdad, pues no gobierna. Todas esas capacidades han sido trasladadas o al Parlamento, que ahora asume la función legislativa, o al gabinete y al primer ministro, que ahora asume la función ejecutiva, y al Poder Judicial, que ahora administra justicia de manera totalmente autónoma. Pero no era una función originaria de la legislación, que evidentemente, en la lógica representativa implícita en la democracia, se convierte en una función, si se quiere, canalizable a través del Parlamento, es otro tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí que se inserta en la lógica representativa de la democracia, donde justamente la legitimidad la voy a tener a través de esos representantes. Y si esos representantes van a ser esa voz de los electores, es evidente que en la institución donde ellos estén, va a ser tal vez la legitimada para poder dictar esas normas de carácter general. Entonces, cuando hablamos de función legislativa, que es un poco el tema que nos convoca el día de hoy, me parecía importante contextualizar en dónde se da. Pero sobre todo, que no se comete el error de pensar de que es la única y a veces ni siquiera la más importante función que realiza el Parlamento. Ojo, hoy en día está demostrado estadísticamente en la mayoría de países del mundo que legisla más rápido y a veces mejor. Ojo, yo he trabajado en el Congreso muchos años, acá hay varios amigos que conozco, a los que quiero y respeto mucho, y saben que lo que voy a decir no significa ningún tipo de malagradecimiento al Congreso, al contrario, pero es una realidad. A veces el Ejecutivo dicta normas técnicamente más coherentes que cuando pasa por un Parlamento. De suyo, si uno analiza cuáles son la mayoría de códigos de este país, casi todos son decretos legislativos. ¿Por qué? Porque se trata de garantizar una sistematicidad, ¿de acuerdo? Entonces, ni siquiera la función legislativa hoy en día es la más importante del Parlamento. Decía que estadísticamente está demostrado que los ejecutivos legislan más y de manera más orgánica que a veces el Parlamento. Pero, sin embargo, la función legislativa que realiza el Parlamento es absolutamente irreemplazable. ¿Por qué? Por la legitimidad que debería darse a través de los representantes que confluyen en él. ¿Okay? Entonces, con esta, si se quiere, una suerte de introducción, vayamos a ver, grosso modo, qué es la función legislativa. ¿De acuerdo? Cuando a veces
tenemos la oportunidad de participar en algunas capacitaciones que hacemos en alguna institución o inclusive con el centro de capacitación del Parlamento, ¿no? Lo que sí está Jimmy Reinada, me parece. Siempre es un tema medio complicado para los profesores hablarle de esto a ustedes, que son parte del Congreso, ¿no? Entonces, pero vamos a tratar digamos, de perfilarlo de la manera más didáctica y clara posible. Consiste en el estudio, deliberación y aprobación de normas jurídicas a partir de la identificación de determinada problemática. Estudiar, deliberar y aprobar normas jurídicas a partir de la identificación de determinada problemática. ¿Por qué no decimos de la ley? Porque la ley no es el único instrumento normativo que emite el Parlamento, también hay resoluciones legislativas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué a partir de la identificación de determinada problemática? Porque normalmente, salvo algunas iniciativas legislativas que a veces son bastante curiosas, ¿no? El día de la suegra, el día de la papa, ¿no? O las famosas declaraciones de intereses con Coqui, que nos rompemos la cabeza a veces cuando venían declaraciones de intereses por gusto. O sea, normalmente una ley es resultado de un problema que tú ves en la realidad. Y un problema que requiere una canalización jurídica. Entonces, evidentemente, si tienes un problema y pasa por tus competencias intentar resolverlo a través de una norma, bueno, estudiarla, debatirla y aprobarla es la función legislativa. ¿Eso significa que normalmente el estándar teóricamente debería ser alto? Sí. Pero en la realidad tal vez uno de los grandes problemas que siempre se presentan es que a veces no se sabe cómo medir si esa función legislativa se realiza bien, no tan bien o mal. El maestro Legado Gembes lo señala de manera rigurosa durante muchísimos años, y todos los que analizan este tema con cierto nivel de seriedad siempre se preguntan ¿cómo mido la efectividad de esa función legislativa? Claro, si yo le pregunto esto a Transparencia, probablemente Transparencia me va a decir sí, pues la cantidad de leyes que presentan. Entonces, claro, al final tenemos una evaluación meramente cuantitativa. Entonces, mientras más proyectos de ley tengas, eres más eficiente. O sea, no hay un aspecto cualitativo. Por eso muchos parlamentos tienen lo que se llaman oficinas, ¿no? Oficinas de evaluación de la ley, que son algo así como una retroalimentación. Entonces, yo ejerzo mi función legislativa frente a un problema y en el Perú sale la ley y nos olvidamos. Por eso el día de ayer leía en las noticias que el congresista Olechea me parece que forma parte de una comisión que está ahorita, por ejemplo, analizando o va a dejar sin efecto cerca de 10.000 leyes que han caído en desuso. Claro, porque nos pasamos dando leyes tras leyes, tras leyes, tras leyes, y después sacamos una ley que busca que se ejecute la otra ley. O sea, terminamos en una maraña de normativa que termina siendo un dolor de cabeza. Pero estoy seguro que muy pocos realmente han medido si esa ley solucionó ese problema que supuestamente iba a intentar solucionar. Y eso no pasa por un análisis especulativo, pasa por desarrollar un conjunto de indicadores que, por ejemplo, una oficina de evaluación legislativa, que en el Congreso no existe, pero sí existe en España, por ejemplo, y en parlamentos que han tomado este tema en serio, complemente ese feedback. Entonces, tengo un problema, pienso que el tema es interesante, requiere un planteamiento legislativo, bueno, doy la norma, previo estudio, aprobación, debate, aprobación, y después retroalimento, analizando cómo esa norma incidió en la realidad. Ese sería el camino completo. Bueno, en el Perú, eso tal vez es una de las falencias que con mucho respeto y cariño, el Congreso por lo menos no veo que por ahí vaya un poco una preocupación, ¿no? O sea, una oficina de evaluación legislativa es fundamental, es indispensable, para ver si realmente esa función la estoy ejerciendo bien. Siendo el Parlamento titular de la soberanía, en virtud de su representatividad, la ley emanada de su seno constituye una expresión de la voluntad popular. Ese es el famoso concepto de legitimidad. ¿De acuerdo? Claro, yo entiendo, ojo, y aquí dicen que el derecho constitucional es la disciplina jurídica que más vinculación tiene con la política. Por eso a veces es medio compleja hacer algunas afirmaciones. Pero claro, si la legitimidad es la aceptación que la gente tiene de algo o de alguna medida, evidentemente no hay que pasar desapercibido ni tan rápido. Claro, que muchas veces el desarrollo de esa función legislativa pasa por la falta de legitimidad del Congreso.
Y ahí entramos en una maraña de posibilidades bastante amplias, ¿no? O sea, si el congresista A, B o C me parece el idóneo o no idóneo, si el partido político, el color más claro, más oscuro, me gusta o no me gusta, ya son consideraciones absolutamente subjetivas que en muchos se engarzan con la cultura política, pero lo cierto es que en teoría ese parlamento legisla y lo que legisla debería ser considerado como la voluntad popular. Obviamente en la realidad, para que haya esta aceptación, la legitimidad es uno de los factores que normalmente se afecta. Y eso es un aspecto que también mucho pasa por un lado de cultura política, pero también creo porque hay leyes y leyes, ¿no? El Parlamento es un órgano eminentemente deliberativo. Con todo lo que eso significa. En el mundo académico, hace muchísimos años, el profesor alemán Jürgen Habermas viene hablando justamente de la comunicación deliberativa. Y él, por ejemplo, es uno de los que ha sostenido, en los últimos tiempos decía, esta afirmación de que el ser humano es un ser comunicacional, con lo que eso implica en la perspectiva de interrelación humana. Yo delibero en la medida en que busco soluciones a los problemas trabajadas de manera conjunta. Ok, bueno, eso requiere tiempo. Pero además de tiempo requiere preparación de los que van a entrar en la deliberación. Pero ¿por qué es importante o por qué me parece interesante mencionar esto? Porque hay que ser conscientes que deliberar no es fácil. No se está pidiendo intercambiar opiniones o analizar propuestas de solución a gente que no piensa. Al contrario. Bueno, hay algunos que piensan más que otros, eso también es verdad. Pero se está pidiendo hacerlo con gente que tiene sus posiciones y además que responde a determinados programas e ideologías. A ver, ponte de acuerdo sobre el consumo de droga. A ver, ponte de acuerdo sobre la permisión o no del aborto. A ver, ponte de acuerdo sobre la unión homosexual. No sé si me estoy dejando entender. O sea, ese nivel de deliberación es bastante complejo, pero además requiere mucho tiempo. Y esto es importante tenerlo claro porque muchas veces al Congreso se le pide una velocidad que no te va a dar. El profesor Giovanni Sartori decía que a veces al Congreso se le pide lo que se debería pedir al Ejecutivo. Porque la velocidad que le pide se la debe pedir al que va a gobernar, porque él sí enfrenta problemas día a día. Pero ¿qué necesidad hay de deliberar rápido? Salvo que estemos hablando de una situación absolutamente imprevista. Pero ni hacía, porque inclusive para eso la Constitución permite la posibilidad de que, se me ocurre, el presidente pueda dictar un decreto de urgencia. No sé si me estoy dejando entender, o sea, no pasa por... ¿Por qué? Porque se parte la premisa que teóricamente la deliberación te lleva tiempo. Y hay situaciones que no debería esperar a ese tiempo, o no se podría esperar a ese tiempo. Toda ley es una decisión, perdón, ahí hay un error en el tipeo, es una decisión política juridizada. Sí, mil disculpas. Voy a colgar a mi secretario. Es una decisión... No, me ha pasado que una vez le he dicho y ella me saca lo que le escribí y si gozo yo. Toda ley es una decisión política juridizada. Sí. Acá no vamos a llegar necesariamente a la posición del profesor Carl Schmitt, que dice el famoso decisionismo, ¿no? Toda norma es una decisión política. Pero sí tiene algo de verdad. Una ley, de suyo, es una discusión política. Y es una posición política para resolver algo. Lo que sucede es que, como mencionábamos, en un estado caracterizado por la limitación del derecho, yo tengo que esa decisión juridizarla. Y eso es un tema que también tenemos que manejarlo con mucho sentido de realismo, porque la política siempre va a imprimir condicionantes difíciles de manejar, y el derecho le impone un tecnicismo que a veces también es difícil de comprender. Entonces, legislar no es sencillo. Conversando alguna vez con una persona que estoy seguro que muchos conocen, José Oviedo, por ejemplo, un especialista en técnica legislativa, que por cierto no es abogado. Yo pensé que era abogado. Imagínense, ¿no? O sea, ¿a qué nivel entra la perspectiva esta de buscar una confluencia para que esa decisión política sea lo más comprensiblemente, ¿no?, aceptada, difundida y aprobada? La función
legislativa se cimienta en el principio de libertad de configuración del legislador ordinario, que tiene como único límite jurídico la Constitución. ¿Qué queremos decir con esta perspectiva? Una que es a veces un poco complicada de entender. En la configuración moderna del Estado de Derecho, creo que para nadie es un secreto decir que la Constitución es la norma más importante del ordenamiento. Sin embargo, uno de los aspectos que a veces pasa desapercibido con esa afirmación es que la Constitución no es una norma precisamente acotada, es una norma muy abierta. Entonces, claro, tiene mandatos que más o menos dicen así, ¿no? El respeto de la persona humana, la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Artículo 1 de la Constitución. ¿Alguien me puede decir qué es la dignidad? Porque si lo pregunto a un liberal me da una concepción. Si se lo pregunto a un socialista me da otra concepción. Si se lo pregunto a un social cristiano me da otra concepción. La Constitución, si bien es cierto, es el marco jurídico general, pero justamente para ser general tiene que ser muy abierto. Y esa apertura de sus normas constitucionales para llegar a acuerdos básicos es lo que precisamente cimienta esto que estamos diciendo acá. Porque justamente hacer normas abiertas, el margen que el legislador tiene para actuar, tiene cierto también nivel de apertura. Entonces, claro, hay que tener en cuenta sí algunas consideraciones. El profesor Alexis diferenciaba tres cosas. Lo constitucionalmente prohibido, y te decía que en eso que está prohibido por la Constitución, el legislador sí no puede hacer nada. Bueno, lógico, pues, ¿no? Si la Constitución te dice que defiendes la vida, pues es evidente que por lo menos toda conducta que pueda terminar en una afectación de ella, hay que repensarla. Pero también te habla de lo constitucionalmente necesario y también de lo constitucionalmente posible, donde la Constitución ahí no te dice nada. Ese espacio lo llena el legislador. Entonces, la función legislativa parte de la premisa que el legislador, precisamente por la calidad legítima de los representantes del pueblo que están ahí, tiene un amplio margen de acción para, a partir de esa legitimidad, definir la solución que por lo menos en un espacio temporal le va a dar a un problema. Claro, oiga, autor, ¿y qué pasa cuando ese legislador, por ejemplo, saca una ley y a alguien no le gusta y la cuestiona al TC? Ah, bueno, evidentemente estamos hablando aquí, hay un margen de interpretación que a veces pasa por otras consideraciones que no son motivo de la exposición, pero que no quería dejar de mencionar. Justamente ese amplio margen se presta a interpretación. Entonces, evidentemente, eso va a ser siempre un riesgo. Pero no hay que olvidar una cosa. Inclusive en una ley que ha sido cuestionada ante el Tribunal Constitucional, porque aparentemente alguien considera que hay un exceso, esta ley goza de presunción de constitucionalidad. Así como las personas tienen una presunción de inocencia, yo soy inocente hasta que tú, fiscal, me demuestres que no lo soy. No es al revés. Lo mismo. Esa ley, partiendo de este amplio margen de configuración que tiene el legislador, se presume acorde a la Constitución hasta que el tribunal la declare inconstitucional, que ha pasado en muchos casos, que no ha pasado en otros, o ha pasado en parte. Eso es un tema ya un poco más de técnica jurídica, que no viene al caso abocarnos de manera más profunda, pero no quería dejar de mencionar. Aplicación temporal son cosas que son un poco más técnicas. La función legislativa, evidentemente, siempre es desde que entra en vigencia hacia adelante. No hay una retroactividad, salvo en algunas materias, normalmente en materia penal, Constitución del 93. Constitución del 79 hablaba además de materia penal, materia tributaria y materia laboral. ¿De acuerdo? Una norma jurídica está vigente hasta que se produce su cese o cesación. Y esta cesación o este cese normalmente se produce con la derogación o, y aquí viene un tema interesante, la declaración de inconstitucionalidad por sentencia del Tribunal Constitucional.
constitucional. Este tema es un tema interesante si uno analiza un poco qué pasaba antes del 93. Yo soy un convencido de que el texto del 93, lamentablemente como parte de nuestra cultura política, a veces al vincularse a sistemas que, que por ser políticos siempre tienen una pluralidad de opiniones, la Constitución termina pagando los platos rotos de que si me gusta o no me gusta aquel que la difundió. Pero técnicamente la Constitución, en este tema, por ejemplo, es muchísimo mejor que el 79. Yo no sé si alguno de ustedes sabe qué pasaba en la Constitución 79, cuando, por ejemplo, una ley era declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales en ese entonces. Lo que sucedía es que el tribunal sacaba la sentencia y la sentencia la comunicaba al Congreso, y el Congreso tenía que derogar la ley. Y pasaba una cosa bien curiosa. Vieron muchos casos en los cuales, habiendo una sentencia de inconstitucionalidad, el Congreso la derogaba después de 6 meses. En el 93, por ejemplo, en este tema, se dio mayor empoderamiento al Tribunal Constitucional. Y, por ejemplo, la sola publicación de la sentencia deja sin efecto. No deroga la ley, porque el término derogación es un tema técnico que solamente, según el principio de paralelismo de formas, se hace de la misma forma como se deshace. Entonces, quien dicta, deroga. Pero en este caso, la sentencia del tribunal deja sin efecto y tiene el mismo efecto práctico. ¿De acuerdo? La función legislativa, sin embargo, no pasa solamente por aquellas que tú realizas de manera originaria. Entonces, la función legislativa, en principio, la titulariza el Congreso. Pero hay situaciones en las cuales el Congreso puede decidir delegar esa función. Y normalmente lo hace a través de los famosos decretos legislativos, que son una figura que viene de la Constitución del 79, tal vez con alguno que otro ajuste, que supone necesariamente una petición de facultades y un pronunciamiento que tiene lugar a través de una ley autoritativa, señalando las materias que van a ser objeto de delegación y el tiempo en el cual se va a poder ejercer esta delegación. Es lo que técnicamente se llama el contenido ultra vires. Entonces, cuando el Ejecutivo pide, dependiendo de algún tema que amerite alguna complejidad o una premura, solicita facultades, el Congreso como titular de esa función legislativa puede decir, bueno, si te las doy o no te las doy. Y te las da. En ese lapso, digamos que no es que el Congreso renuncie a legislar, es que decide, por la razón política que considera, que lo haga, tal vez por garantizar un tema de sistematicidad, de unidad o premura, el Ejecutivo. Lo que no significa, por cierto, que una vez que los decretos legislativos son dictados, el Congreso no pueda efectuar respecto de ellos una fiscalización o un control. ¿De acuerdo? Entonces, cede o delega su facultad legislativa, pero no renuncia a un control posterior. De eso ha pasado que algunos decretos legislativos han sido derogados una vez que van a la discusión parlamentaria. Normalmente no es un hecho muy frecuente, pero sucede o ha sucedido. ¿De acuerdo? Y aquí hay otro tema que también es importante entender en la perspectiva de la función legislativa. La proliferación de normas actuales, ¿no? Un decreto legislativo, un decreto de urgencia, hasta las ordenanzas, demuestran que muchas veces hoy en día se ha perdido una de las características más importantes que antaño tenía la ley, que es el famoso carácter de general. Uno de los atributos que siempre ha tenido la ley es el ser una norma general. ¿De acuerdo? ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Con esta proliferación de diversos tipos de normas que, por ejemplo, se crean ahora o la Constitución otorga a algunos órganos, por ejemplo, una ordenanza, el Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal Constitucional. O sea, hay un conjunto de fuentes normativas que también tienen atribución para crear normas. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que normalmente hoy en día hayan temas que no se abordan con la lógica de la generalidad de la ley. Pero ya se suma aquí una perspectiva no tanto jerárquica, sino competencial. Entonces tienes un cúmulo de normas que, dependiendo del objeto de regulación, también son importantes de considerar.
Entonces ya no tienes una sola ley, porque ya no es monopolio legislativo del Parlamento, sino se ha cedido esa capacidad de dictar fuentes de derecho. Y eso hace que hoy en día, por ejemplo, surjan estos conceptos que tienen que ver un poco con, estamos hablando de la función legislativa, que es lo que se llama fuerza y lo que se llama rango de ley. Antes estos dos atributos estaban implícitos en la ley. Hoy en día ya no, porque proliferan diversas normas. Entonces, por ejemplo, tienes casos que a veces generan confusión. La ordenanza, por ejemplo. La ordenanza municipal o la ordenanza regional. Se dice que tienen rango de ley, pero no tienen fuerza de ley. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. Hablar de fuerza de ley supone la capacidad de modificar el ordenamiento jurídico en las fuentes primarias. Es lo que se llama la fuerza activa. Pero también supone la capacidad de evitar ser modificado por una fuente distinta de una norma que tiene jerarquía legal. ¿Me explico? Una norma tiene fuerza activa, por ejemplo, si un decreto legislativo que está previamente autorizado a dictarse puede terminar en esa materia, por ejemplo, modificando una ley. No sé si me estoy dejando entender. El decreto legislativo es una norma que da el Ejecutivo previa a la delegación. Lo hablamos hace un rato. Por un tiempo y por una materia. Imagínense que ese decreto legislativo, como parte de ese nuevo planteamiento que está autorizado a hacer el Ejecutivo por el Congreso, modifica una ley previamente existente que dio el Parlamento. Ese es un típico caso de fuerza de ley activa. En este caso, el decreto legislativo, que puede modificar una ley, a pesar de no ser ley. ¿De acuerdo? Si me permite, solo para terminar la idea, y encantado. ¿Y qué es una fuerza de ley pasiva? Es la capacidad de resistir que te modifique otra norma que no tenga jerarquía legal. Por ejemplo, una ordenanza no puede modificar una ley. Una ordenanza no puede modificar un decreto legislativo. Eso es fuerza pasiva. Pero sin embargo, la ordenanza, y esto está en la Constitución, artículo 200, inciso 4, cuando se dice que la acción, hoy conocido como proceso de inconstitucionalidad, procede contra las normas con rango de ley, dos puntos, ley, decreto legislativo, decreto de urgencia, tratado, y al final termina ordenanzas regionales y municipales. Por cierto, hay que entender una cosa, las constituciones no las hacen profesores de derecho constitucional, las hacen políticos bien asesorados, pero que no siempre son muy técnicos. Lo que la Constitución quiso decir ahí, o deberíamos entender, es el proceso de inconstitucionalidad va contra normas que tengan fuerza y rango de ley. Porque de esas tienen fuerza la ley, el decreto de urgencia, el decreto legislativo, ¿de acuerdo? La resolución legislativa, pero tienen rango de ley la ordenanza. ¿Y qué significa tener rango de ley? Significa que no tienes la jerarquía de ley, pero para efectos de control se te da una ficción jurídica para permitir que el Tribunal Constitucional te pueda controlar. ¿Cuál es el propósito aquí? Imagínense que en el Perú tenemos, solamente por hablar de municipalidades distritales, 1880 y pico municipalidades distritales. Imagínense que cada una de ellas saque una ordenanza. Pero como la ordenanza es una norma que está debajo de la ley, no la puede controlar el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes se imaginan el caos que significaría eso cuando quiero tratar de mantener la unidad del sistema jurídico? Bueno, el concepto de rango de ley es para eso. A una norma que no tiene jerarquía de ley, la elevo por ficción jurídica a la jerarquía de ley para que el tribunal también la pueda controlar. Y eso es lo que pasa. Han habido casos interesantísimos que el tribunal, por ejemplo,
ha declarado inconstitucional, se me viene a la cabeza ahorita, por ejemplo, una ordenanza de Miraflores y de Surco, cuando en el año 2004 los árbitros municipales los cobraban sin ningún tipo de sustento técnico. El tribunal las declaró inconstitucionales y a partir de ahí todas las municipalidades del país reformularon su forma de cobrar arbitrios definiendo más técnicamente los conceptos. Ahí tienen un típico caso de a qué se refiere el rango de ley. Pero ojo, esto es importante tenerlo claro, porque durante los primeros años, por ejemplo, el proceso de centralización, y esto ha pasado, muchísimos presidentes regionales, que a veces no siempre iban con la línea política del gobierno, terminaban dando ordenanzas en el entendido que como la Constitución te dice, rango de ley te mete a todas, entonces yo, por ejemplo, puedo tranquilamente dictar una ordenanza para parar la ejecución de una ley. Ha pasado, ¿eh? Yo recuerdo el presidente regional, bueno, antes se llamaba así, hoy gobernador, de Puno, por ejemplo, recuerdo el señor Fuentes, me parece que era un recalcitrante terrible. El gobierno salía un día hablando de aprobar la política antidrogas y el señor sacaba una ordenanza regional en Puno donde declaraba la hoja de coca patrimonio cultural. Claro, porque en su lógica él no estaba en un estado unitario, él estaba en un estado federal. Entonces la ordenanza era algo así como su ley local, su jurisdicción donde la ley nacional se impide. Bueno, ante eso, el presidente de la República, me parece que entonces fue el presidente Toledo, no recuerdo muy bien, va al tribunal y el tribunal sale diciendo algo que hoy en día ya se aceptó y felizmente ha evitado que este tipo de problemas surjan. Una cosa es autonomía y otra cosa es autarquía. Lo que la Constitución le concede a las municipalidades y a los gobiernos regionales es dar normas que van a tener, obviamente, un valor mandatorio para su jurisdicción, pero no puede eso interpretarse el rango de ley como que son iguales a una ley, porque hay temas que no podrían ser regulados de una manera tan atomizada. Se me viene a la cabeza un caso que fue muy, muy interesante hace algún tiempo atrás, que pasó en el distrito de Lince. En Lince, por esas situaciones del destino, una persona muy respetada en el distrito, pero mayor, con sus convicciones éticas, morales bien definidas a esa altura de su vida, un buen día propuso como alcalde de Lince sacar una ordenanza en la que se prohibiera en el distrito de Lince la exhibición de portadas de periódicos con mujeres en paños menores. ¿Recordarán ustedes? El caballero se ríe, porque fue un caso muy sonado. Entonces, claro, inmediatamente ahí, ¿cuál es el objeto de regulación de esa ordenanza? Un derecho fundamental, que es el derecho a la expresión y a la información. Es un derecho fundamental. Imagínense qué pasaría si yo manejo el derecho, no sé, a la información, dependiendo si estoy en Barranco o Miraflores. Tendríamos que manejar 1880 y pico concepciones de derecho de libertad de expresión. El Tribunal Constitucional en la sentencia que resuelve este caso dice, vale, un ratito, los derechos fundamentales, que son de todos los peruanos, valen en Lince, en Miraflores, en Tambopata, en Tacna, en donde quieras. Entonces no pueden ser objeto de regulación por una ordenanza, porque no es su ámbito competencial. No, pero tiene rango de ley. Sí, pues, pero rango de ley no es fuerza de ley. El rango es solamente para que te controle, y justamente por eso te estoy diciendo que es inconstitucional. Ahora sí, disculpe la extensión, con el mayor gusto. Como un ejemplo de fuerza aquí. Varias normas legales, varias leyes. Sí, claro. Claro. A ver, interesantísima la pregunta. Voy a tratar que la respuesta esté a la altura, ¿de acuerdo? Hace un rato mencionaba que las normas legales, justamente por la legitimidad que tiene el órgano que la emite, que en este caso es el Congreso, gozan de la presunción de constitucionalidad. ¿De acuerdo? Tácitamente. Hasta que el tribunal, que es el encargado, se entiende especializado en decirme si es sí o no constitucional, me lo diga. Entonces aquí no hay inconstitucionalidad implícita, eso no existe, salvo la cultura de la gente. Y salvo, voy a utilizar una analogía, ¿no? Cuando hay estas condenas mediáticas
salvo en el argot mediático vinculado a análisis constitucional, podríamos decir, sí, pues eso es inconstitucional, pero técnicamente no lo es hasta que el TC no se la tire abajo. La misma lógica me parece que podría aplicarse en un caso como este. ¿Por qué? Y voy a tratar de explicar mi respuesta. Porque usted incide de una manera muy interesante en un tema que parecería que está condicionado porque está sujeto a un futuro control de parte del Parlamento. Bueno, mientras eso no se dé, la norma sigue siendo presunción, sigue teniendo la presunción de constitucionalidad, porque se entiende que, uno, al haber un pedido de facultades, dos, habiéndose expedido una ley autoritativa que establece materia y plazo, que son los aspectos, disculpe el tecnicismo, ¿de acuerdo?, constitutivos de esa norma, el control es ex post. Entonces, si la norma vige, tendrá la misma presunción de constitucionalidad hasta que, uno, o el Congreso la derogue, pero ojo, muchas veces el Congreso deroga no por afectación de la constitucionalidad, porque quien define técnicamente lo que es constitucional o no, según la Constitución, es el TC. El Congreso puede pasar a control ese decreto legislativo y se lo puede derogar porque a lo mejor le parece que es una política pública mala. Entonces, el motivo de la derogación congresal no tiene nada que ver con la constitucionalidad. Y este es un tema que a veces en materia constitucional siempre es recurrente. Yo he tenido algunas preguntas a veces, por ejemplo, la observación que hace el presidente de la República. Observa una ley, entonces está cuestionando su constitucionalidad. ¿Y quién ha dicho que el presidente es el encargado de ver la constitucionalidad? Él puede cuestionarla porque le da la gana, porque no comparte la posición, porque no comparte la oportunidad, o por fastidiar. Porque el encargado de ver la constitucionalidad es el TC. Puede darse el caso que una ley que después se ha declarado constitucional por el TC, el presidente ni cuenta se da que tiene ningún vicio. O puede darse el caso que el presidente observe una norma, el Congreso insiste, va al TC y el TC la declara infundada. No hay una relación causa-efecto en el hecho del control. El control está fuera del aspecto constitutivo de la ley. En este caso, el decreto legislativo. En esto no puedo decirle, es mi opinión personal. Si fuéramos ingenieros o químicos, con la fórmula, la respuesta es exacta. En el derecho es argumentativo. Pueden haber otras posiciones, pero es un poco más o menos, espero que con eso la duda haya quedado salda. ¿Ok? Entonces, un poco retomando el tema, no sé si hay alguna inquietud sobre esto, porque con esto yo cerraría la parte de la función legislativa y entraríamos a algunos temas de procedimiento. No sé cómo manejan el tema aquí, hay un break. ¿A qué hora es el break? 7:20. Ya. Ok. Ok. Entonces, a mí sí me gustaría, tal vez entonces hacemos el break una vez ahora, ¿le parece? Ahorita, y ya regresamos y ya terminamos. Ok. Gracias.